Seguimos viendo en qué estamos y ya estamos con el profesor Ricardo Muñoz, que nos iba a hablar de declinaciones. Fue lo último que nos dijo en programas anteriores. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buen día. ¿Cómo está? Bien preparado para un tema muy interesante. De las declinaciones. Que son las declinaciones, que nos sirven a todos. Ya. Bueno, primero tenemos que empezar por declinación. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Definamos. Es un conjunto ordenado de variaciones morfológicas flexibles. No entendí nada. Flexibles. Ya. El conjunto ordenado de las terminaciones de las palabras. Ya, las terminaciones, ya. Eso es sería ordenado y flexible. Y flexible. Y morfológica, dijo también. Y morfológica. Eso significa, ¿no es cierto?, que nos da origen a lo que llamamos nosotros las partes variables, las partes invariables, el singular, el plural, las distintas terminaciones que tienen las palabras. Claro, tenemos las palabras nosotros, a ver, tenemos 9 funciones que están en las palabras, ahí, el adverbio, el adjetivo, el subjetivo, Claro, toda esa está dentro de las variables y las invariables. Hay 4 que son, parece, invariables y 5 variables, algo por ahí. Ya, vamos. Vamos a las variables. Ya, entonces, dentro de esto, hablando del término declinación, para no desviarnos, No salirnos de ahí. En latín se utilizaban las declinaciones, es decir, primero hay que entender de que en latín, como en otros idiomas, no existe el artículo. Ya, es sin artículo. No existe el artículo. Nada de el, la, los. Por lo tanto, si yo quiero saber si son los, son las, es de la, para la, con la, necesito una terminación distinta. Ya, ahí le pone una declinación, cosa que nosotros... ahí, claro, cosa que nosotros no tenemos. De hecho, por ejemplo, si yo digo vamos, indico que no soy solo, vamos, por lo menos hay 2. Vamos, ya nosotros, 2 o más. Hicimos, cuando gente dice hicimos, si alguien dice, suena a varios y lo hizo uno nomás. Claro, con la diferencia que en el verbo se llama conjugación. La conjugación. Y la declinación corresponde al nombre, al sustantivo. Al sustantivo, El sustantivo con todo lo que lo rodea, con los adjetivos, con los artículos. En el verbo, entonces, es se llama la conjugación, y cuando se trata de sustantivo, el sustantivo es la declinación. Ya, va. Ya. Ve que vamos despejando. Ahora hay que ver de que, como la lengua es flexiva, va variando, hay declinaciones con distintos casos, casos especiales. Por ejemplo, el sánscrito tiene 8. El griego antiguo, 5. El alemán, 4. Y lo que vamos a ver ahora, el latín, tiene 6. 6 casos distintos. Estamos medios en la media. Declinaciones tendríamos 6. 6. Nosotros tenemos 6. Ahora, para hacer más fácil la comprensión de este concepto, lo dividí en casos del sujeto y casos del predicado. Ya. 3 y 3. Ya, 3 para el sujeto y 3 para el predicado. Perfecto. Dentro del sujeto, ya, para seguir viendo los casos, ¿no es cierto?, tenemos un caso que se llama nominativo. Ya, el caso nominativo del sujeto. Ya. Nomen, viene de nomen, nombre. Ya. Porque el sujeto es el nombre. Entonces, ese caso nominativo responde a una pregunta. Como, por ejemplo, en una oración yo sé cuál es el sujeto. ¿Quién es el que realiza la acción? Es una sola pregunta nomás. ¿Quién? Y le agrego el verbo. ¿Quién canta? Juan canta. Juan. ¿Quién canta? Juan. Es el sujeto, Juan. Por lo tanto, caso nominativo. Caso nominativo. Ya. Ahí quedó claro el primero, ¿no es cierto? Pero es muy importante hacerse la pregunta. ¿Quién canta? Ya. Claro. Quien canta suma la espanta. Ya. Después tenemos otro caso que determina al sujeto, que es... la segunda declinación. Que es el caso genitivo. El genitivo corresponde al complemento del nombre, que indica propiedad, pertenencia o posesión. Por ejemplo, el perro de Juan comió carne. ¿Quién comió? El perro. El perro. Sujeto. De Juan indica propiedad, pertenencia o posesión, es complemento del nombre. Es complemento del nombre. Ya. Con una variante, que el complemento del nombre determina al sustantivo. Por lo tanto, el complemento del nombre puede ser parte de un complemento directo, indirecto o circunstancial en el predicado también. Hay que ir con más calma ahí porque se nos está complicando. Ya teníamos el complemento que era el nombre, pero tenía 2 posibilidades que se trasladan al predicado.
que es Directa, indirecta y circunstancial. Claro, eso es predicado. Y además, dentro de los tres casos del sujeto que estamos viendo, está el caso vocativo. Vocativo de vocare, invocar. Invocar. Entonces, invocar, llamar o nombrar. Todo aquello que corresponde a invocar, llamar, ¿no es cierto?, o nombrar, eso se llama vocativo. Y el vocativo es una exclamación, un llamado de atención sobre algo, y es independiente. No pertenece ni al sujeto ni al predicado. Es una entonación distinta que se da. Raúl, Yo, tú sí, te estás quieto. En este caso, el Raúl es un vocativo. Tú te estás quieto en la oración, pero se refiere a Raúl. Entonces, al indicar, cambia el tono de la voz, generalmente más alto. Y la gracia es que el vocativo puede ir al principio, al centro o al final. Por ejemplo, si tomásemos el mismo ejemplo, podríamos decir, tú, Raúl, te estás quieto. Y quedó ya en el centro. Pero también podríamos decir, tú te estás quieto, Raúl. Y lo podemos colocar al final. Bueno, ok. Entonces, el vocativo puede ir al principio, al al medio o centro, al al final, pero siempre es una invocación, un lo tanto, llamado, va con más fuerza, un con más nombre, intensidad. se pronuncia con más fuerza. Y aquí hay un error muy común de la mayoría de las personas hablantes, ya. y que me costó bastante hacerlo entender a mis alumnos específicamente, porque tomaban como vocativo algo que no lo es y que tiene un nombre especial que nosotros no utilizamos normalmente en nuestro lenguaje, que es lo que se denomina aposición. Y la aposición siempre va entre comas y va explicando algo del sujeto. Por ejemplo, Santiago, coma, capital de Chile, aposición, Aposición, sí. se encuentra en el área metropolitana. Lo que significa que la aposición, que es una explicación de algo que puede ser eliminado. Linares, tierra encantadora. Exacto, perfecto. Vale, vale. Linares, tierra encantadora, esa es aposición y se confunde con vocativo. Claro, el vocativo es El Linares, vocativo en es ese llamar. caso, es el nombre que llama, que marca. El que marca, el que llama. El otro es la aposición. Y lo otro es aposición. Estos serían, en términos más o menos simples, porque es más complejo el tema, Sí. en términos simples serían los tres casos del sujeto. Sí, pero a mí me parece bien interesante, pero uno mientras la va comprendiendo, pero después si tiene que explicarla ya se le va complicando. Por eso vamos a tener que darle una vueltecita de tuerca más, no en este programa, en otros, para que remoje. Sí, es que lo tengo contemplado a través de análisis de ejemplos. Acá Claro. solamente estamos viendo la parte conceptual, pero Claro. todo esto aplicado. Claro, porque uno entiende a veces, pero cuando pasan 17 minutos según los expertos se le olvida. Claro, y la aplicación incluso, vamos a adelantar lo que viene en nuestro programa, la aplicación está en algo de la vida diaria. La aplicación va a consistir en tomar una noticia del día y esa noticia analizarla. Y Ya, hacemos, la noticia hacemos la del día. pregunta, vemos si es aposición, si es vocativo, si es sujeto, qué sé yo, y haciendo un comentario No, de... ya ahí entraba en de- un de la- taller, profesor, un taller, sí. No, pero es que No, sí, es bonito. interesantísimo Sí, sí, claro. porque es un tema que da origen. Bueno, y lo otro para terminar rápido serían los tres casos del predicado. Ya, los vamos a enumerar por lo menos. Y los casos del predicado corresponden a los complementos, es decir, algo que complementa la idea, Complemento directo viene ahí. que puede ser directo, indirecto o circunstancial. Perfecto. ¿Cuál es la gran diferencia entre ellos? Es la pregunta que se hace. Si yo quiero saber con respecto al complemento directo, en declinación estamos hablando de lo que se llama caso acusativo. Acusativo relacionado con el complemento directo. Está relacionado con el complemento directo y nosotros hacemos la pregunta ¿qué? Para distinguir el sujeto nosotros decíamos ¿a quién? Ahora si yo digo ¿qué pasó? Ya, y ahí me da el complemento directo. Ese es el complemento directo. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo una noticia, ¿qué pasó? Ahí está el hecho. Ese es un complemento directo. Ya. Y
El complemento directo tiene una característica bien especial. Trabaja con verbos transitivos. ¿Y qué, a ver eso? ¿Qué es lo que es un verbo transitivo? Ya. Es el que complementa un significado. Por ejemplo, hemos visto a tus amigos, paseo, a tu perro, veré al duende. Claro. ¿No es cierto? ¡Pum! Ya, Ese a ver, es el pero aquí ya complemento directo. la cabeza nos está explotando. No, yo creo que vamos a tener que dejar eso para irlo comprendiendo con más claridad en los próximos En pasos. ejemplo. En ejemplo y todo. Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y explicarnos y varias cosas más, así que no, No, vamos sí. a tener bastante con eso. Así que Todavía no llegamos a la mitad. profesor Ricardo Muñoz, muchísimas gracias por sus conocimientos que nos entrega en este programa. Perfecto, nos vemos la próxima semana. Próxima semana. Que esté muy bien.